En el capítulo de hoy vamos a estar hablando, como dice el título, respecto al sacerdocio. En este video y en los próximos videos estaremos hablando del sacerdocio real. En los videos anteriores estuvimos hablando de que todas y todos somos sacerdotes. No hay distinción de personas, ni de castas, ni de etnias, ni clases sociales. Todos somos sacerdotes. También estuvimos hablando que para ejercer el sacerdocio debemos ser revestidas de Cristo. Dios no va a edificar su iglesia con otro material que no sea Cristo. Y hoy estamos hablando de sacerdocio. La palabra en Hebreos 5, del 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí está hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Durante todo el libro de Hebreos, el autor hace una comparación entre el orden sacerdotal de Israel con el orden sacerdotal de Melquisedec. Todo el diseño que Dios le entregó respecto al sacerdocio en el monte Sinaí al pueblo de Israel era sombra y figura del sacerdocio que hoy día nosotros ejercemos en el nuevo pacto. En los primeros capítulos de Hebreos se explica que el sumo sacerdote en el nuevo pacto es Cristo. También en Romanos 8:29 dice Pablo: a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús no solamente es el Hijo unigénito de Dios, el único que podía vencer la muerte, el único que podía ser limpio de todo pecado, también Jesús es el primogénito hoy en día de muchos hermanos. Eso significa que Él es nuestro sumo sacerdote y que nosotros como hermanos somos sacerdotes reales. Por eso Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos real sacerdocio. Ahora, ¿qué es el sacerdocio? ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cómo ejercemos sacerdocio nosotros? Todo esto lo vamos a estar viendo en este video y en los próximos. Vamos a estar hablando de las funciones sacerdotales, sobre todo nosotras como mujeres, cómo una mujer puede ser un sacerdote y cómo hacerlo bien para que nos sepamos mover dentro de la casa de Dios. Así que vamos a hablar de los aspectos principales de un sacerdote, los 5 aspectos principales de un sacerdote. Número 1, un sacerdote ministra adoración a Dios. Usted y yo, como ministras competentes de un nuevo pacto, como sacerdotes reales en la casa de Dios, lo primero que hacemos es ministrar adoración a Dios. Dios solamente recibe adoración de sus sacerdotes. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios solo recibe sacrificios espirituales. Recordemos que en el nuevo pacto todo es espiritual. Pablo habla de que este es el ministerio del Espíritu. ¿Qué es un sacrificio espiritual? El único ejemplo de sacrificio espiritual es la cruz de Cristo. Ese es el único sacrificio espiritual que Cristo ofreció y es el único sacrificio espiritual que Dios recibe. ¿Qué significa esto? ¿Cómo expresamos la cruz de Cristo? Porque ese es el único sacrificio espiritual que podemos manifestarle a Dios. Primeramente podemos hacerlo negando el yo.
negándonos a nosotras mismas mujeres. En el video pasado hablábamos de las mujeres en la carne. ¿Cómo podemos presentar adoración a Dios negándonos a nosotras mismas? Negándonos a la murmuración, negándonos a las disensiones, a las peleas, a nuestra propia opinión. En Timoteo le escribe Pablo y le dice, cuídate de ti mismo. Esa es una principal forma de manifestar adoración a Dios, negándonos a nosotras mismas, a nuestros impulsos, nuestras opiniones, nuestros disgustos. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También expresamos adoración a Dios cuando amamos a los otros, en las oraciones los unos por los otros. También en nuestra alabanza y adoración, cuando cantamos, cuando nos reunimos. Es muy importante expresar la vida de Cristo en la congregación. Hay muchos versículos que hablan de orar los unos por los otros. También expresamos adoración trayendo gente ante el Señor. Romanos 15, del 15 al 16 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. También en Colosenses 1, 28, 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amadas mujeres, nosotras somos tremendamente poderosas y tremendamente usadas en este aspecto. Traer gente ante el Señor. Las mujeres somos tremendamente poderosas en esto. Somos simpáticas, tenemos a veces una gracia que a veces el varón no tiene para atraer a la gente. Somos acogedoras y sabemos ser empáticas con las personas. Esta es una forma de presentar adoración a Dios también, trayendo gente ante los ojos del Señor. Número 2, un sacerdote elimina la distancia entre las personas y Dios. Sacerdote en hebreo es Cohen, que significa acercar, ser un puente, un nexo entre el hombre y Dios. Dios nos puso a nosotras mujeres en la familia en la que estamos, nos puso en el trabajo en donde tú estás para eliminar la distancia entre Dios y esas personas. Un sacerdote hacía esto en el Antiguo Testamento, eliminaba la distancia entre el pueblo y la voz de Dios. En Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Estás completamente equipada para ir y hablar, ir y acortar la distancia entre Dios y las personas, porque ya no hablamos nosotras, es el Espíritu de Dios el que habla a través de nosotras. Tú estás completamente equipada para cortar la distancia entre las personas y Dios. Número 3, un sacerdote imparte la vida de Cristo en las personas. Esto se relaciona mucho con lo que estábamos hablando en el punto 2. Una cosa es que yo acorte la distancia, pero también un sacerdote
tiene la capacidad para impartir la vida de Cristo en las personas. Amadas mujeres, ustedes están completamente equipadas para ir y improntar la vida de Cristo en las personas. Leamos en Hechos 3, del 6 al 8, que dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí vemos al apóstol Pedro hacer un milagro. Él dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. ¿Qué tenemos nosotras, mujeres? Al Cristo Todopoderoso que se improntó en nosotras. Mujer de Dios, ministra competente de un nuevo pacto, tú estás completamente equipada para ir y manifestar lo que tienes, que es Cristo, e impartir esta vida en los otros. Los cojos andarán, los sordos oirán y los mudos hablarán. Eso es para este tiempo. Los milagros no son viejo pacto, y nosotras, mujeres en Cristo, somos tremendamente usadas en esto. Que se active en ti el sacerdocio, mujer. Número 4. El propósito de un sacerdote es edificar la iglesia. En Efesios 4, del 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amadas ministras competentes, el propósito de un sacerdote es que todos lleguemos a la plenitud, es que todos lleguemos a la unidad de la fe, es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amadas mujeres, todo lo que Dios hizo en ti, todo lo que Dios está haciendo en ti, incluso en las cosas materiales, todo lo que Dios te da, no tiene otro fin, no tiene otro propósito más que la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado es solamente y tiene un solo propósito: edificar al cuerpo de Cristo. Que todos lleguemos, que este sentir que tenía Pablo se tiene que impartir en todas nosotras, que todos los miembros del cuerpo de Cristo lleguemos, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos al conocimiento pleno. Todo lo que Dios nos ha entregado, desde un auto, una casa, desde nuestras cosas internas, la sanidad interior, la libertad interior que Dios te ha dado, todo tiene un único propósito: la edificación del cuerpo de Cristo. Número 5. Un sacerdote tiene un santuario. En Éxodo 29:30 dice: Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían un tabernáculo donde ahí hacían los sacrificios, oraban, encendían el incienso. Hoy en día, en el nuevo pacto, nosotras tenemos un tabernáculo de reunión y también tenemos un santuario donde ejercemos sacerdocio. ¿Cuál es tu santuario?
¿Cuál es tu tabernáculo? Primeramente nuestra casa, nuestra familia. Ese es el primer tabernáculo, ese es el primer santuario en donde nosotros ejercemos sacerdocio. También en tu lugar de trabajo, también en tu universidad, también en los lugares donde tú vas, con la gente que te rodeas. Dios te puso ahí para que tú ejerzas el sacerdocio ahí. También en nuestra congregación nosotros ejercemos sacerdocio. Dentro de las congregaciones, nosotras mujeres podemos ejercer sacerdocio. Mujeres evangelistas que traen gente al Señor. Mujeres pastoras que se cuidan, que cuidan a la gente para que todos lleguemos. Así, mujeres maestras, apóstoles, mujeres profetas. Tú tienes un lugar, tú tienes un santuario, no tienes que andar buscando, tampoco tienes que hacerlo. Cristo ya te puso en un lugar. Ese es tu santuario. Amadas mujeres, ministras competentes de un nuevo pacto, que este video, que esta palabra active en nosotras mujeres una profundidad mayor en el sacerdocio real, que se despierte en nosotros el sacerdote que llevamos dentro y que cada vez podamos practicar más estos 5 aspectos principales: ministrar adoración a Dios, eliminar la distancia entre las personas y Dios, impartir la vida de Cristo a las personas, tener como único propósito la edificación del cuerpo de Cristo, y 5, ejercer sacerdocio en el tabernáculo que Dios nos entregó, el santuario en el que Dios nos puso. Amadas mujeres, se nos ha ido el tiempo. Espero que este video sea de edificación. Comparte y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.